Bienvenidos al componente de Sistemas de Información Geográfica. En esta oportunidad abordaremos la unidad 1. Vamos a revisar conceptos fundamentales, como son la definición de un SIG. Un SIG es un sistema de información utilizado para ingresar, para almacenar, para recuperar, para manipular, para analizar y obtener datos referenciados geográficamente. Esto para brindar apoyo en la toma de decisiones. Los sistemas de información geográfico están conformados por hardware, por software, por datos, por métodos y personal humano, los cuales se interrelacionan para formar un sistema completo. Aquí tenemos un esquema en el cual podemos ver cada uno de los elementos: software, datos, métodos, gente y hardware. Y es importante recalcar que existe una diferencia en lo correspondiente al software y a los métodos, los cuales los autores los consideran que son dos elementos separados. Para nosotros en este curso también indicaremos que la gente o el personal humano es el elemento más importante de los componentes de un SIG. También se puede considerar como un elemento importante, en este caso a los datos, pues son los datos el motor principal en este caso que hace que funcione nuestro sistema de información geográfica. Respecto a las funciones, vamos a ver las funciones de entrada. Estos son los procedimientos que permiten convertir la información geográfica del formato analógico, el habitual en el mundo real, al formato digital, que es el que puede manejar el ordenador. Habíamos indicado que lo espacial es especial y en este caso es representado en forma de mapas. Como ejemplos podemos citar la digitalización o el escaneo de algunos elementos, como podría ser un mapa, una carta topográfica, convertir los datos digitales de otros formatos y adquirir otros datos disponibles. Las funciones de gestión, estas permiten extraer de la base de datos las porciones que interesan en cada momento, y es posible reorganizar todos estos elementos integrados en ella de diversas maneras. Es así que aquí tenemos un mapa con alguna información, división política, a lo mejor la división de un área protegida, y tenemos una porción del mapa que tiene información del tipo de suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a extraer, en este caso, un marco espacial para nuestra área de consulta y a partir de esta nosotros vamos a obtener la información únicamente del área que hemos consultado. Esta puede ser guardada como nueva información para posteriormente ser procesada. Las funciones analíticas, en este caso, son las más importantes de un sistema de información geográfica, ya que nos permiten dar respuestas a preguntas particulares, algunas soluciones también a problemas particulares. Como ejemplo podemos citar, en este caso nosotros tenemos la planimetría de una ciudad con su base de datos y nosotros podemos decir que me interesa en un determinado momento hacer un análisis de dónde yo puedo ubicar un determinado tipo de negocio. Podría ser una panadería, podría ser una ferretería, podría ser un centro donde brindemos servicios especializados. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis de acuerdo a las necesidades, dónde están ubicados los clientes, dónde tenemos acceso a ciertos tipos de servicios que podrían, en este caso, ser un enganche para nuestro negocio. Otro ejemplo podría ser el emplazamiento de algún sitio determinado, por ejemplo, un botadero de basura, donde yo lo puedo ubicar. Este tiene que cumplir unas determinadas características y condiciones espaciales, como por ejemplo estar a una determinada distancia del centro urbano para evitar la contaminación. También tendría que ser ubicado en sitios donde no existan deslizamientos, donde no exista peligro de inundaciones, donde no estemos cerca de una red hídrica, pues estos tipos de elementos como un botadero de basura va a producir contaminación ambiental y a la final, si estamos cerca de una red hídrica, este va a afectar
aguas abajo a las otras poblaciones. Funciones de salida de datos. Se refiere a las actividades que sirven para mostrar al usuario los propios datos incorporados en la base de datos del SIG y los resultados de las operaciones analíticas realizados sobre ellos. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra función de salida. En este caso, la información amplia, variada, ha sido organizada por medio de un mapa y es presentada. En una unidad posterior, procederemos a hacer la revisión de los elementos que debe tener un mapa y de las normas generales cartográficas para que nosotros podamos publicar nuestra información. A continuación, vamos a revisar lo referente a los modelos para poder representar estos datos. Estos modelos son el modelo vectorial y el modelo raster. Acá nosotros tenemos una abstracción de la realidad. Imaginemos que el mundo es un gran pastel y hemos cortado una pequeña porción de este pastel. Ahora bien, todos los elementos, los datos geográficos o los fenómenos que se desarrollan sobre esta porción del mundo real, nosotros los podemos representar utilizando estos dos modelos. Vamos a empezar con el modelo raster. El modelo raster es continuo, como podemos ver, y me permite representar, en este caso, la elevación del terreno, o yo podría representar el uso del suelo. El siguiente es el modelo vectorial, ¿sí? El modelo vectorial ya no es un modelo continuo, sino un modelo discreto. En este caso, solo tenemos, dependiendo de los elementos, ciertos valores o representaciones de los fenómenos sobre este mundo real. Entonces, podemos tener a lo mejor la representación de las parcelas, podemos tener la representación de todo lo que son las vías y podemos tener una división política. Como podemos ver, aquí existen varios elementos. Estos son considerados como puntos, como líneas y como polígonos que me permiten hacer la representación de este modelo vectorial. Mientras que en el modelo raster el elemento base es el píxel, que por lo general es un elemento rectangular o cuadrado que va a contener un único valor de acuerdo a la categoría a la que nosotros estemos trabajando. El componente de un dato geográfico. En este caso vamos a tener que un dato geográfico tiene dos componentes. El primero es la observación o soporte, conocido también como componente espacial. Es la observación o hecho de un fenómeno de la realidad. El siguiente componente de un dato geográfico es la variable o atributo temático, también conocido como componente temático. Es cualquier hecho que adopte diferentes modalidades en cada observación. Como ejemplo, podemos proponernos a cada uno de nosotros y pues vamos a tener unos atributos que nos describe. Vamos a tener un nombre, vamos a tener un apellido, vamos a tener una edad, un estado civil. Esto depende de la aplicación que nosotros tengamos para estos datos. Pues a un banco le interesarán unos atributos determinados de un usuario, mientras que al sistema de salud le van a interesar otros atributos que, si bien tenemos algunos en común, van a ser diferentes. Bueno, habíamos visto en este caso ya la componente espacial, habíamos visto los modelos, el modelo vectorial, el modelo raster. Vamos a hablar un poquito del modelo vectorial. Habíamos indicado de manera general que tenemos en este caso algunas primitivas que nos sirven para la representación de los objetos geográficos o los fenómenos de interés. Es así que vamos a tener puntos, líneas y polígonos. Los puntos, como podemos ver, me sirven para representar elementos puntuales. Las líneas podemos representar todo lo que es una red hídrica, una red vial, entre otras, y los polígonos, pues todos los cuerpos que en este caso tengan un área determinada. En este caso tenemos una laguna o un embalse, el cual puede ser representado por medio de un polígono. Esta representación de los elementos mediante estos puntos, líneas o polígonos también puede ser subjetivo de acuerdo a la escala.
Si bien es cierto, podemos tener en este caso unos árboles o unos matorrales que están ubicados sobre una porción de terreno. Dependiendo de la escala a la que estemos trabajando, estas copas de los árboles podrían ser representadas por medio de puntos, o si nosotros trabajamos a una escala que nos permita estudiar, por ejemplo, el dosel de un árbol, nosotros vamos a hacer la representación por medio de polígonos. Lo mismo va a suceder con los elementos lineales. Por ejemplo, si yo estoy haciendo a una escala 1/500.000 el estudio de la red hídrica del Ecuador, pues obviamente voy a representar esta red hídrica con una línea. Pero si yo estoy haciendo un análisis más detallado, a mí me interesa conocer cuál es el área, en este caso, de la red hídrica. Lo mismo sucedería con la vialidad. Sí, si yo estoy a una escala, a lo mejor unos 50.000, voy a hacer la representación de esta vía con una línea, pero si yo estoy haciendo un estudio a nivel de parcela, yo voy a representar esta red vial, en este caso, por medio de polígonos, porque a lo mejor ya nos interesa conocer las áreas que está cubriendo o utilizando esta red hídrica. Y como podemos ver más a la derecha, cada una de estas partes, tanto puntuales, lineales o poligonales, tiene asociada una base de datos. Esta base de datos va a contener todas las características de los objetos espaciales en estudio. Acá tenemos algunos ejemplos del modelo vectorial, que es lo que nosotros normalmente encontramos. ¿Sí? Tenemos un perfil del Ecuador, por acá tenemos un espacio geográfico, tenemos el Parque Nacional Podocarpus, podemos tener en este caso una red vial y podemos tener una red hídrica. Y como habíamos visto en un ejemplo anterior, por acá teníamos la representación de un mapa de los tipos de suelo de un determinado cantón. Avanzando con este modelo vectorial, lo que ya habíamos indicado, cada característica geográfica se representa por medio de puntos, de líneas, de polígonos, ¿sí? Y que estos elementos están definidos por un par de coordenadas, en este caso X e Y, las cuales están referenciadas en un sistema cartográfico determinado. Por ejemplo, latitud y longitud. Y los atributos de tales características geográficas están almacenados en una base de datos independiente. Más adelante vamos a ver todo lo referente a lo que son los sistemas de proyección y las bases de datos. La unión entre ambas bases de datos se realiza a través de un identificador unívoco de cada objeto geográfico. Podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos algunos elementos, 1, 2, 3, 4 polígonos, y en la tabla vamos a tener que las entradas de las filas corresponden a los objetos geográficos como tales, que podrían ser los puntos, las líneas o los polígonos, y cada una de las columnas, ¿sí? Van a ser las entradas para los campos. Recordemos que los campos son la descripción de cada uno de los objetos geográficos. Entonces aquí para el objeto geográfico número 2, que está marcado en azul, tenemos un identificador ID, tenemos el área que puede estar en metros cuadrados o en hectáreas y tenemos un perímetro. Según el modelo de base de datos que estamos utilizando en los sistemas de información geográfica, que es una base de datos relacional, vamos a tener que se pueden establecer relaciones a partir de estos identificadores únicos que se habían declarado previamente. La información geográfica en el modelo vectorial, ¿sí? Está representada internamente por medio de segmentos orientados de recta, en este caso se los conoce como vectores. Un mapa queda reducido a una serie de pares ordenados de coordenadas, utilizados para representar, en este caso habíamos indicado puntos, líneas y superficies o polígonos. La captura de la información en el formato vectorial se hace por medio de mesas digitalizadoras, convertidores de formato raster a formato vectorial, sistemas de geoposicionamiento global como son el GPS y la entrada de datos alfanumérica, entre otros métodos que podemos nombrar.
A continuación, el modelo raster. El formato raster o modelo raster se obtiene cuando se digitaliza un mapa o una fotografía o cuando se obtienen imágenes digitales capturadas por satélites o mediante fotografías aéreas georreferenciadas u otros medios disponibles que se tengan. En todos estos casos se obtiene un archivo digital de esa información. La captura de la información en este formato se puede hacer también mediante escáneres, mediante sensores que van a hacer las imágenes de los satélites, mediante la fotografía aérea o cámaras de video, entre otras. Por acá tenemos la representación de los datos en el formato raster. Si nosotros hacemos un acercamiento, en este caso, a este formato raster, podemos ver pues que este formato está compuesto por celdas. A la derecha vamos a tener la representación de algunas celdas, no corresponden a las que tenemos a la parte izquierda, pero estas nos ayudan a ilustrar que cada uno de los píxeles, que serían las celdas que estamos ahora mismo viendo, contienen un valor único, ¿sí? Estos valores pueden ser, por ejemplo, la precipitación, puede ser la temperatura, podríamos tener una clasificación del uso del suelo o una clasificación de la cobertura vegetal. Lo mismo sucede con las fotografías aéreas y nosotros en este caso procedemos a hacer un zoom, podemos ir acercándonos, podemos ver las características, pero en un cierto momento nosotros vamos a llegar a observar o a distinguir los elementos que están conformando esta fotografía aérea, que serían los píxeles. Algo similar podemos tener acá con una imagen satelital. Nosotros nos acercamos a una zona de estudio y finalmente podemos ver los elementos que están conformando esta imagen. En el modelo raster la información es explícitamente registrada para la unidad básica de datos. En este caso, estas unidades de datos son conocidos como celda, como grid o como píxel. Y como podemos ver, en la parte inferior tenemos la representación de algunos objetos geográficos y estos van a ser representados por una celda regular, en este caso que está dividiendo a todo el espacio geográfico y está conformado por filas y por columnas. Cada una de esta fila y columna, como podemos ver aquí, las dos primeras celdas corresponden al objeto geográfico B y la tercera ya va a corresponder al objeto geográfico A. Esta representación, cuando existen celdas mixtas, podemos tener, según el software, algunos tipos de consideraciones. Por ejemplo, una de ellas es que la celda toma el valor cuando tiene más del 50% del área de una determinada característica o cobertura. Entonces acá, si en la tercera celda, en la 1.3, tenemos que más del 50% corresponde a la cobertura A, esta celda va a tomar el valor de A. Cabe recalcar que el modelo raster no contiene o no tiene asociada directamente una base de datos, aunque nosotros podemos aquí ver algo que dice raster data file, en el cual tenemos las filas, las columnas y el atributo. En realidad, los archivos raster lo único que están guardando es justamente la fila y la columna, por ejemplo 1, y el atributo en este caso que dice B, pero por lo general estos atributos son numéricos, entonces aquí yo voy a tener un valor. La clase A puede contener o corresponder al valor 1 y la clase B al valor 2. Eso significa que esta celda únicamente va a tener valores 1 o 2, en donde 1 va a representar, en este caso, A, y 2 va a representar a B. Podemos tener que en este caso se tiene de manera espacial varias capas, ¿sí?, sobre la misma ventana espacial, pero cada una de las capas va a tener información diferente. Esto nos sirve para ilustrar y saber que en una imagen raster, nuevamente, no podemos almacenar varios valores para un mismo píxel.
Una imagen va a tener un píxel y este píxel va a tener únicamente un valor. Vamos a hacer una comparación entre los modelos, entre el modelo vectorial y el modelo raster. Podemos listar alguna de ellas. Por ejemplo, ventajas del modelo vectorial: genera una estructura de datos más compacta que el modelo raster. Eso significa que este modelo vectorial va a ser mucho más liviano. El modelo raster, mientras más pequeño sea el tamaño de la celda o de píxel, más grande va a ser en tamaño este archivo. Eso quiere decir que vamos a tener grandes volúmenes de información, ¿sí? Otra ventaja es que genera una codificación eficiente de la topología y consecuentemente una implementación más eficiente de las operaciones que requieren información topológica, como el análisis de redes. En este caso, los datos en el modelo vectorial, al estar plenamente definidos, podemos tener que van a tener relaciones topológicas y que éstas van a ser eficientes. ¿Qué significa una relación topológica? Las relaciones espaciales que tiene un objeto geográfico con otro. Por ejemplo, ¿a qué distancia está? Si es que están compartiendo el mismo borde, si es que están intersecándose, si es que un objeto está contenido dentro de otro. El modelo vectorial es más adecuado para generar salidas gráficas que se aproximan mucho a los mapas dibujados a mano, ¿sí? Entonces, habíamos visto anteriormente ejemplos y estos ejemplos pues se parecen mucho a estos mapas dibujados. Tenemos que los gráficos y los mapas son más precisos. Vamos a tener un buen análisis de redes, menos volumen de memoria y una actualización de datos sencilla. Pues cada vez que algo cambia, nosotros podemos proceder directamente a cambiarlo. Mientras que en una imagen en formato raster, imagínense que estamos haciendo la cobertura de tipo de suelo o el uso de suelo. En el uso de suelo vamos a tener cultivos, algunos pues son estacionales y si ha llegado la época de cosecha de un cultivo, por ejemplo el maíz, esto no se va a reflejar en la imagen, ya que tendríamos que volver a tomar otra imagen o otra fotografía aérea para poder registrar este cambio. Bueno, algunas de las desventajas frente al modelo raster. Tenemos que es una estructura de datos más compleja que el modelo raster. Las operaciones de superposición de mapas son más difíciles de implementar. Resulta poco eficiente cuando la variación espacial de los datos es muy alta. ¿Sí? Tendríamos nosotros que estar digitalizando en este caso, pues, si es que es algún tipo de frontera que está en este caso cambiando. El tratamiento y realce de las imágenes digitales no puede ser realizado de manera eficiente en el formato vectorial. Las estructuras complejas de los datos ya habíamos mencionado, mal análisis de superficies y mala representación de límites difusos. En el modelo raster tenemos también, al igual, ventajas y desventajas. La principal ventaja es una estructura de datos simple. Las operaciones de superposición de mapas se implementan de forma más rápida y eficiente. Cuando la variación espacial de los datos es muy alta, el formato raster es una forma más eficiente de representación. El formato raster es requerido para un eficiente tratamiento y realce de las imágenes digitales, estructuras simples de datos, fácil análisis de áreas, tecnología barata. Esto lo tendríamos que discutir, pues depende de qué es lo que necesitamos. Podría ser muy barato o también podría ser muy caro. Y pues una buena representación de los límites confusos o difusos. Las desventajas: la estructura de datos raster es menos compacta. Habíamos indicado grandes volúmenes de información, especialmente cuando el tamaño de píxel es muy pequeño, ¿sí? Ciertas relaciones topológicas son más difíciles de representar. La salida de gráfico resulta menos estética, especialmente dependiendo de la resolución. Si tenemos una alta resolución, pues va a ser algo, en este caso, muy bueno para poder hacer diferentes tipos de análisis, pero si tenemos que en este caso, la resolución
es muy pobre. Por ejemplo, si tengo una imagen lanza de 30 por 30 metros el tamaño de píxel y yo quiero ver, por ejemplo, en una plantación cuántos árboles tengo, va a ser imposible de realizar porque la resolución no me lo permite. Exactitud posicional baja, también dependiendo del tamaño de píxel, mala representación gráfica y mal análisis de redes. Eso correspondería en este caso al modelo vectorial versus el modelo raster. Como podemos ver, el modelo vectorial utiliza puntos, líneas y polígonos para hacer la representación de los datos y adicional a eso tenemos la parte, en este caso, temática. Vamos a tener las características que me describen cada uno de los objetos geográficos, mientras que en el modelo raster yo tengo la imagen y esta imagen está compuesta por píxeles y cada píxel va a tener un único valor. Eso sería por el momento un análisis introductorio de la unidad 1. Pueden consultar la guía que está presente en el módulo. Muchas gracias.